Bienvenidos a una nueva entrega de Aportando RD. Buenas tardes, general. Buenas tardes. Y son bien buenas. Oye, no podemos decir que son muy buenas cuando vemos un mundo tan convulso con las patas para arriba. Es duro decir esto, pero óyeme, la piña está agria, el mundo se está descomponiendo y vamos a tratar en el día de hoy precisamente qué es lo que está pasando. Sí, vamos, inicia con las novedades, doctor. Ante todo quisiera tratar un tema de que enmarca lo que es el ámbito local y con ello queremos hacer un llamado a nuestro señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, para que lo que era un anteproyecto, que ya es una ley, la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, que salió sorpresivamente del Senado aprobada y también de la Cámara de Diputados, que solo falta promulgar. Por favor, señor presidente, analice esa ley que fue evacuada por nuestro Congreso. Analícela, porque ella acoge un instrumento esencial como lo es el Sistema Nacional de Inteligencia. Cuando el artículo 61 de la Constitución de la República habla el Sistema Nacional de Inteligencia, será regulado mediante ley, pero no dice tácitamente mediante la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Ese es un elemento. Otro elemento, que si vamos a tener un Sistema Nacional de Inteligencia, debe existir un Consejo Nacional de Inteligencia que reúna las diferentes entidades que agrupan ese sistema, y esa ley no lo establece. No establece el Consejo, que vendría a ser el órgano rector presidido por lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Por qué decimos esto, señor presidente? Porque las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano rector son prácticamente las mismas atribuciones del Sistema Nacional de Inteligencia. Y dice que la Dirección Nacional de Inteligencia elaborará el plan de inteligencia. Y eso no es debido. ¿Por qué digo que no es debido? Porque ¿cómo puede imponer un órgano de nivel estratégico como es la dirección a órganos que son del ámbito operacional y táctico como son los organismos de inteligencias militares y policiales? ¿Cómo le va a imponer un plan de inteligencia, el plan anual de inteligencia, sin haberlo consultado con estas entidades? Bueno, algunos intelectuales del ámbito de la inteligencia, abocados a la hoy prácticamente Dirección Nacional, podrán decir, bueno, pero es que eso se puede regular mediante decreto, en el reglamento. No, debe estar establecido a nivel de la ley, debe estar contenido en el marco de la ley, si se va a referir a lo que es el sistema. Algo que yo no estoy de acuerdo con que el sistema se regule mediante la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Señor presidente, humildemente estamos dispuestos a colaborarle, y hay muchos oficiales, no me explico cómo los oficiales del Ministerio de Defensa, que hay muchos oficiales buenos en esta área, igualmente nuestra Policía Nacional, no participaron y orientaron en relación a una serie de elementos que tiene esta ley, que no deben salir a la calle. Y por eso les reiteramos, déle un vistazo, señor presidente, a esta ley
analícela antes de promulgarla, consúltela, si no con los órganos militares de inteligencia ni policiales, con asesores externos. Consúltela, por favor, porque de esa ley se pueden desprender muchas situaciones como las que vamos a ver más adelante en el día de hoy en este programa, que por no prever hay estados que están teniendo situaciones, están pasando, como se dice en el argot popular, por la de Caín, porque el sistema de inteligencia es un elemento funcional, es un elemento preventivo para lo que se llama precisamente la prevención del delito, de la delincuencia. De nada vale con darle una multifuncionalidad a una Dirección Nacional de Inteligencia si no hay un acompañamiento sistémico a través de un órgano que dirima la funcionalidad del mismo y que encauce las necesidades y las prioridades que no deben ser exclusivas de una Dirección Nacional de Inteligencia y que tome las decisiones de una manera unilateral. En ese sentido, señor presidente, dejamos estas inquietudes en sus manos y esperamos que el Todopoderoso ilumine para que podamos salir a buen camino con esta ley de lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia. En otro orden, ¿por qué decimos que una inteligencia mal manejada puede generar lo que son conflictos en lo que es la organización de un Estado? Porque ahora mismo podemos pasar de lo que se llama el Estado disfuncional a lo que yo denomino el Estado Bukele. Tú te preguntarás, y ese público se preguntará, ¿y qué es el Estado Bukele? El Estado Bukele no se sabe todavía lo que es. Si es un Estado democrático, si es un Estado autocrático, si es un Estado, pero está funcionando. Y por lo que vemos, como decía aquel refrán, todos los relojes serán secos. Los estados ahora mismo, si analizamos en Latinoamérica y precisamente en Centroamérica, están condenados a dirigir sus políticas públicas como lo está haciendo el presidente de Ecuador, Nayib Bukele. Para muestra, un botón basta. Ya vemos en el Ecuador que se ha encendido la situación ahora con el nuevo presidente después de la muerte de Fernando Villavicencio, que fue prácticamente asesinado por las mismas pandillas, por los mismos elementos del narcotráfico que hoy desafían al Ecuador. No vamos a decir a la persona del Ecuador, sino al Ecuador. ¿Por qué decimos al Ecuador? Porque es al Estado. Parece que estas pandillas, estos grupos de lo que es el narcoterrorismo, de lo que podría constituir un narcoestado, ha tomado las riendas, no solo de la sociedad, sino de las instituciones del Estado. Doctor, ¿se tomaron las debidas previsiones ante esta muerte? ¿Se tomaron las debidas previsiones de seguridad para esta muerte que ahora pasa a esta crisis violenta que tiene el Ecuador en el día de hoy? Fíjate, las previsiones que pueda tomar un Estado ante una crisis determinada por producto
de una mala gobernanza de un presidente de turno y que el siguiente le siga dando continuidad, es difícil de prever. ¿Por qué? Porque es algo que los presidentes a veces se casan o entienden que se deben casar con la gloria bajo un esquema de apariencia. Que la buena gobernanza está fundamentada en lo que es la diplomacia pacífica, con los movimientos, los grupos adversos, con los sindicatos, por ejemplo, como está pasando en Argentina, antes de Milei, que los sindicatos eran apañados por lo que son los sistemas políticos y normalmente socialistas. Tú te preguntas, ¿y cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Velar por el bienestar de los ciudadanos? Sí. Y por su protección también. Sí, como lo dices, pero la protección es parte del bienestar. Si tú no velas por la protección del ciudadano, no estás velando por su bienestar. Ahora, regular lo que es el sistema económico, sí. Si no vela por la regulación del sistema económico, no estás velando por su bienestar. Pero sobre todo garantizar lo que es la soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía nacional, estamos hablando de procurar que la parte espacial, terrestre, marítima y aérea esté debidamente garantizada, que nadie la pueda echar por la borda, pero sobre todo procurar la riqueza. ¿Cómo procura la riqueza? A través de la inversión externa, vendiendo una buena imagen, pero sobre todo promoviendo la inversión interna, porque hay nacionales que no quieren invertir en su propio país porque no sienten garantías. El alto riesgo país también, que nosotros lo tratamos una vez en este mismo programa. Cuando se ocurren muertes violentas y que el narcotráfico y la seguridad nacional se conjugan, usted sabe lo que pasa, el riesgo país sube y entonces las inversiones caen. Pero ese riesgo país precisamente lo vamos a enlazar con lo que son los sistemas de seguridad nacional que tenga ese Estado precisamente para garantizar una plena soberanía interna y externa. Entonces, ese riesgo país está enlazado precisamente con las políticas públicas, como hemos ensalzado aquí en muchas ocasiones. Y esas políticas públicas deben estar fundamentadas en la riqueza del Estado. Y las riquezas del Estado están fundamentadas precisamente en los impuestos que cobra el Estado para propiciar el bienestar de los ciudadanos. Hay estados que, por ejemplo, Bolivia, que ahora con la asunción de Milei al poder, pues Bolivia ha caído en un debacle, en una situación de crisis. ¿Pero por qué? Porque la frontera de Argentina con Bolivia era una zona libre de impuestos. Los argentinos en la frontera usaban más el peso boliviano que la moneda argentina, porque tenía más valor. Y era un tráfico constante, principalmente la harina. La harina pasaba hacia Bolivia como que no hay mañana. La harina solamente, una serie de productos que se producen en Argentina y que estaban subsidiados por el gobierno argentino, pasaban como si nada para Bolivia. Y los comerciantes de las ciudades como los de la frontera se estaban haciendo ricos. ¿A costa de qué? De la pobreza de Argentina. 20 puestos fronterizos fueron clausurados por Milei. El ejército tiene control de eso. Ya Bolivia está resentida. Está sintiendo esa falta de flujo económico y sus comercios están ya en crisis. No solo en la frontera, sino en las ciudades. Pero vamos a hablar también cómo se hacen ricos a través de las deudas. Y precisamente en el Ecuador, en el periodo de Rafael Correa, fueron muchas las deudas que se hicieron,
precisamente con China, pero deudas que el retorno de la inversión era difícil lograrla, porque eran deudas que no eran para la productividad, sino para el populismo. Pero otro elemento, las expropiaciones de las empresas privadas para generar riqueza a nivel del sector público. Lo que da riqueza al sector privado no necesariamente va a dar riqueza al sector público. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido un mal administrador todo el tiempo. Si usted designa un funcionario al frente de una compañía de agua, él entiende que los beneficios son para él y su partido, y no para el ciudadano, o para el bienestar del ciudadano. Pero también el factor servicio de los estados, de que en los aeropuertos, en los centros, por ejemplo, públicos, esas ventas de boletas no retornaban los beneficios al Estado, sino que los funcionarios se quedaban con él. Y esto, acompañado con lo que son las emisiones de moneda, que cuando hay déficit, pues emite moneda Banco Central, fue lo que sembró y los bonos y llevó. Soberanos, doctor. Y los bonos soberanos, que son parte de las deudas, Inorgánicos. que son parte de las deudas, tienden a disparar lo que es la hiperinflación del Estado. Pero vamos a aterrizar en lo que es el Ecuador. Máster, por favor, vamos a ver con la primera imagen qué está pasando en el Ecuador. Ahí vemos la toma impetuosa de lo que es un canal en el mismo Quito, allá en el Ecuador. Vemos estos muchachos que tienen como deporte el sistema de la bandolería, del narcotráfico. Han tomado una actitud después de la fuga de un joven llamado Adolfo Macía, alias Fito. Fito se escapó de la cárcel vestido de policía, nada más y nada menos. Y dejó un lío desde que salió en 8 cárceles que tomaron hasta rehenes. Y a partir de ahí entonces las bandas empezaron a... Vámonos a la segunda imagen, por favor, Máster. Aquí vemos esos muchachos en función, con armas largas, armas cortas, pero sobre todo grabando su gran hazaña, porque es un acto heroico lo que están haciendo. Y ahí podemos ver, en un canal de televisión... Sí, parecen raperos, pero sí, usted ve sí. otro con el celular al fondo. Eso parece como que es una película. Un show, sí. Una película que se está filmando en un estudio. Que lo tomaron con las armas. Claro. Entonces la pregunta a mí está, ¿qué pensaron estos muchachos? ¿Que se le iba a dar una medalla cuando salieran de ahí? ¿Que se le iba a dar un honor al mérito? Por Dios, eso indica que el Estado no está jugando con su rol. Y por eso nos preguntamos, ¿cuál es la función del Estado? Vámonos a la próxima, por favor, Control Master. Ahí vemos que ya cuando el presidente declara el estado de excepción, porque ¿qué es el estado de excepción? Es un estado que establece la Constitución de la República, mediante el cual el presidente toma, como podríamos decir popularmente, el toro por los cuernos y dice: Congreso, te echas a un lado, que tengo yo la responsabilidad de lo que es la seguridad ciudadana en estos momentos, y tiró el ejército a la calle. Un ejército, un conflicto, un problema interno institucional, de político institucional, que le costó el puesto a Guillermo Lazo. Quiero que sepan que precisamente tuvo que dimitir prácticamente por haber intentado tocar el ejército para resolver ese conflicto. Pero parece que las cosas obran para bien, porque ya ese estado de excepción, que produjo a la vez lo que se llama un toque de queda, vamos a ver lo que produce en el segundo gráfico, Control Master. Ya vemos ahí, parece que esta imagen la hemos visto anteriormente, en El Salvador,
un estilo Nayib Bukele, donde esos muchachos revoltosos pues están concentrados en un solo espacio para ser depurados, identificados. Con sus iguales, doctor. Sí, ahí sí. están con sus Ahí iguales. ellos están muertos de sienten, risa. Sí, se sienten unos con otros. Ellos están navegando ahí muertos de risa y conversando. La vamos a pasar bien. Vámonos a la próxima, Control Master, por favor. Entonces, En esta podemos ver ahí, ponme el audio, por favor. Este caso, la ejecución de un policía. Por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Ok, Control Master. Da pena ver esto. Esto fue una ejecución pública, señores. Esto es una ejecución pública, pero ¿de dónde viene todo esto? Claro, claro, esto fue una ejecución pública. Lo único que la parte final no sale porque lamentablemente genera como esa suspicacia de qué es lo que estamos viviendo, ese cuestionamiento. Pero en una entrevista que se le hizo a Rafael Correa, es presidente fugitivo precisamente del Ecuador, está exiliado por ahí, un exilio político, pero tiene una condena. Rafael Correa dice que es un problema de 7 años para acá, que él dejó la situación muy bien. Pero vámonos a la próxima imagen, por favor, Control Master. Ahí vemos a Rafael Correa con nada más y nada menos que el grupo de los Latin King. ¿Quiénes son los Latin King? Es un grupo que ha generado grandes riquezas a través del control de los negocios en el Ecuador, del narcotráfico y una serie de negocios más. ¿Qué hizo Rafael Correa? Rafael Correa creó una corporación de esas bandas juveniles y lo convirtió en empresas, en SA. Lo convirtió en empresa y le dio un poder hasta a nivel de la Constitución que esos muchachos no pueden ser tocados. Y esos son los muchachos que tienen el gran lío en el Ecuador. Entonces, ¿quién abrió la puerta para que el Ecuador estuviera como está ahora mismo? Rafael Correa, lo podemos ver ahí. Para aquellos que son medio socialisteros, que son medio izquierdosos, y dicen, no, la derecha vino a dañar el asunto. No, lo vemos ahí en una imagen, claro, de que aquellos que compran lo que es el paquete completo para que les salgan las cosas más gratis, vemos las consecuencias. Hay un país, por ejemplo, que se llama Brunei, que es el 4º país más rico del mundo, está considerado como un petroestado y que tiene un sultán que tiene una fortuna, valga la redundancia, de unos 20.000 millones de dólares y donde él le subsidia todo a sus ciudadanos. Me recuerda mucho a Salomón, porque tiene como 20 matrimonios y tiene más de que si yo cuánta concubina. Pero ese Mudá Hassan Barkit puede darse el lujo en un estado pequeño de subsidiarlo todo porque tiene la riqueza del petróleo y del gas. Pero Ecuador no se podía dar ese lujo y Correa se estaba dando ese lujo. Cuando se vienen los impuestos arriba, entonces hay inconformidad a nivel de ciertos sectores. Pero esos muchachos que ustedes ven ahí y esos delincuentes vienen precisamente del Ecuador, vienen de Colombia y vienen de México, porque Ecuador es una zona de tránsito y los colombianos y los venezolanos son los grandes dirigentes de cárteles del narcotráfico.
Y para muestra un botón falta. Agarraron 6 tras la muerte de Fernando Villavicencio y los 6 eran colombianos. Lo agarraron hoy y al otro día aparecieron asfixiados en la cárcel. ¿Se asfixiaron ellos mismos o lo asfixió la institución? No sabemos. Vamos a ver las implicaciones. ¿Cómo se entrega Rafael Correa? ¿Y qué dice Rafael Correa sobre estos grupos? Por favor, Control Master. Vamos a ver. Mismo también cultural, Latin King, anglicismo. Ya hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se le dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo también he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Latin King le recuerdan a Rafael Correa los Boy Scouts. Yo fui Boy Scout, duré muchísimos años en el movimiento Scout, desde el año 1967 hasta que ingresé a la Academia Militar. Y ya no me siento honrado prácticamente con decir que fui Boy Scout, porque a Rafael Correa se da el lujo de decir que los Latin King le recuerdan los Boy Scouts. ¿Cuál es la dinámica relacional? ¿Cuál es la comparación entre Boy Scout y fascinerosos, delincuentes? Individuos que para ellos la vida no tiene sentido. Master, vamos a tumbar a Rafael Correa, por favor, porque Rafael Correa da ganas de llorar, da pena. Es lamentable escuchar un expresidente que tiene una gran representación congresional, precisamente allá en el Ecuador, y que cuando se solicitaron medidas para enfrentar esta situación, los primeros que se opusieron fueron los congresistas de Correa. ¿Por qué se opusieron los congresistas de Correa? Porque apoyan este tipo de actos contrario a lo que es el Estado, contrario a lo que es un esquema de organización y control, que es una responsabilidad del Estado. Por situaciones como estas, como la que está pasando y viviendo lo que es Bolivia, lo que es Guatemala, lo que es Honduras, lo que es El Salvador, lo que es el Argentina y otros estados más, lamentablemente, es que yo digo que estamos pasando del estado disfuncional al estado Bukele. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente el liberalismo, la democracia liberal, ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo campo, porque la situación ha cambiado demasiado. Que hay grupos externos, extranjeros, que están echándole leña al fuego para generar en lo que es Latinoamérica un motivo de preocupación para los Estados Unidos. Es probable, porque Irán está metido en Bolivia, Venezuela está metido en Bolivia, Cuba está metido en Bolivia, como están metidos Rusia en Nicaragua y Cuba también en Nicaragua. ¿Qué están haciendo? Están fomentando la fe religiosa o están fomentando una nueva ideología, que es la ideología de lo que es la disfuncionalidad del Estado, para perpetuarse algunos individuos en lo que es el control y la regulación del Estado, como si fuera un patrimonio personal, un patrimonio propio. Y de esta manera, cambiar lo que es el status quo de una región
a través de nuevos paradigmas. Y si los estados cambian, indica que los sistemas políticos deben cambiar por igual, con una mano fuerte y rígida. Y por eso decía en un principio, con la recomendación que hacía a nuestro señor presidente, Luis Abinader Corona, sobre lo que es el sistema de inteligencia, que hay que revisar esa ley que salió de la Cámara de Diputados, que no la promulgue, por favor, hasta que usted no esté consciente de que sea algo funcional, porque hay celo en los diferentes medios de inteligencia, los órganos de inteligencia son celosos. ¿Y a qué conlleva esto? Que no va a surtir el efecto deseado. Y la Dirección Nacional de Inteligencia no va a jugar el rol porque tiene el monopolio del sistema de inteligencia. Y eso es riesgoso. Motivo por el cual es imperativo crear lo que es el Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupe los diferentes órganos de inteligencia estratégico, operacional y táctico, o entiéndase, la DNI, los órganos militares y los órganos policiales, para estructurar lo que es el sistema, donde cada quien juegue un rol fundamental en beneficio de lo que es la seguridad nacional. Porque de no ser así, vamos a caer en un Salvador, vamos a caer en lo que estamos viendo en el Ecuador, vamos a caer en lo que va a suceder en Guatemala y está sucediendo en Guatemala, en Honduras, que son bastiones prácticamente, para no mencionar a México, la república del compañero ANLO. Un problema que no ha podido resolver ANLO, que yo se lo digo, fui como observador electoral a Monterrey y hubo una zona llamada Independencia que yo no pude entrar. ¿Por qué? Porque es controlada por el narco. Y ellos dicen, denos las boletas que aquí nosotros sabemos quiénes van a ganar. Denos la boleta, aquí no puede entrar nadie. Es decir, tiene el Estado, tiene el presidente el control de la federación. No la tiene. No la tiene, eso es un adefesio y es lo que puede pasar en cualquier otro país de Latinoamérica, pero nos preocupa la República Dominicana. Y por eso hemos decidido hacer esa pequeña recomendación, esa orientación a nuestro señor presidente, porque el Sistema Nacional de Inteligencia es la columna vertebral de lo que es la seguridad nacional. Y en ese sentido, de nada valen que se tenga una ley nacional de desarrollo, la 1-12, cuando no hay un sistema de inteligencia eficiente que pueda garantizar lo que es la estrategia de seguridad nacional, que todavía tampoco la tenemos, señor presidente. Pero nada, vamos a dejar el fluir de los días y vamos a ver si no somos la voz que clama en el desierto, este programa Aportando RD, con estas recomendaciones, humildes recomendaciones para nuestro señor presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien tiene muy buenas intenciones, pero lamentablemente está solo. No tiene ayuda porque los guardias en el Ministerio de Defensa no tienen ni voz ni voto. Lo que están es cuidando su puestecito, igualmente que la policía. Están cuidando su puestecito para que no le vuelen la cabeza. Y por eso no le dicen, presidente, si las cosas tienen problemas. Se chupan ese bobo así como se lo pasan para no tener problemas con los políticos. Pero nosotros no somos guardias. Tenemos que decir las verdades como son. Muchas gracias, doctor.
Estas fueron sus recomendaciones y esperamos que sean atendidas por el señor presidente. Nos unimos a nuestros hermanos ecuatorianos en esta situación, esperando que Dios los ilumine y que salgan bien. Nos vamos a una pausa comercial.